será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Que el Señor les bendiga en gran manera, que la gracia y la paz de Dios sean sobre cada uno de ustedes. Saludamos a todas las personas que están conectadas, dispuestos a recibir del Señor cada día. Vamos a continuar con la serie de Romanos y vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Dice así la Escritura: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos a ti toda la gloria, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu inigualable misericordia y gracia que has derramado sobre tus hijos. Señor, enséñanos en esta hora a glorificarte. Enséñanos, Señor, cada día a estar obedientes ante tu palabra, sujetos a ella y siendo santificados por medio de ella. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje es Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay.
En 1949, un joven llamado James Kidd fue acusado de un delito grave. El juicio avanzó y todo parecía indicar que él iba a ser realmente condenado. Los testigos declararon, las evidencias parecían suficientes para dar el veredicto y parecía inevitable su condenación. Pero en medio del proceso surgió algo inesperado. Aparecieron nuevas pruebas y otra persona confesó el crimen con evidencia verificable. La corte revisó el caso y finalmente el juez pronunció palabras que transformaron la vida de este joven. Esas palabras fueron: se retiran todos los cargos, usted queda libre. Y yo quiero que usted se imagine por un instante lo que ese hombre sintió. Minutos antes estaba siendo condenado, iba a ir a prisión con vergüenza pública, pero unos minutos después oye unas palabras que le expresaban la libertad de la cual él iba a gozar de ahí en adelante, sin condena, sin registro, sin deuda. Hermanos, Romanos capítulo 8 comienza con una declaración infinitamente más gloriosa que cualquier absolución humana. Comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después que hemos venido estudiando Romanos capítulo 7, donde vimos la lucha interior del creyente y cómo el mismo apóstol Pablo decía: ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? Porque con él sirvo a la ley del pecado, porque estoy inclinado hacia él. Sin embargo, él mismo expresa también cómo en ese grito que revela la lucha que tiene el creyente: maldito de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Lo que quiero hacer no lo hago, y aquello que quiero hacer no lo hago. Ahora, ese grito solo revela la realidad del creyente, de la lucha interna que tiene. Aunque somos de Cristo, ¿se acuerdan cuando hablábamos? Ese monarca que todavía intenta, ya está destronado el pecado, no le pertenecemos, pero quiere seguir seduciendo para que desobedezcamos a Dios. Y después de haber estudiado esto que está descrito en Romanos 7, ahora viene Romanos 8, como si se levantara un telón del cielo y nos permitiera ver nuestra verdadera posición, que nos dice: esa lucha es momentánea, porque te espera la glorificación. Pero ahora y automáticamente el Señor te dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a analizarlo. Tenemos una nueva posición legal en Cristo. La Biblia dice: ahora pues. Eso es una conclusión gloriosa. ¿Por qué dice ahora pues? Bueno, porque Pablo conecta todo lo que ha enseñado anteriormente con esto, con eso que acabamos de leer. Viene enseñando acerca de la justificación. En Romanos capítulo 5 versículo 1 viene diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro.
Y viene hablando de la justificación por medio de la fe. Y aunque presenta la realidad de la lucha del creyente, ahora lo conecta con esa palabra diciendo, ahora pues, algo que no podemos dejar de tener en mente. Porque lo que viene ahora es la declaración gloriosa que nos da esperanza. Ahora pues, continúa diciendo ninguna condenación, no está diciendo alguna, no dice tal vez unas cuantas se te han borrado, tal vez de la lista de 100, algunas 80, pero está diciendo aquí ninguna condenación hay, ninguna condenación. Esto significa que no existe sentencia judicial contra nosotros los creyentes. Bueno, Juan capítulo 5, versículo 24 lo declara diciendo, Juan 5, 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermosa declaración. Pero si vemos también en el Antiguo Testamento, Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Un pasaje que usan de manera malentendida, pensando que está hablando de la sanidad del cuerpo, pero aquí lo que está hablando la escritura es, fuimos curados de la lepra mortal del pecado. Por sus llagas recibimos la libertad. Colosenses capítulo 2, versículo 13, Colosenses 2:13 al 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Mi hermano, Cristo no disminuyó la condenación. Cristo eliminó completamente la condenación contra nosotros. Lo tercero que tenemos que ver al respecto es que para los que están en Cristo Jesús, la salvación es una unión viva con Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué nos quitó toda la condenación? Bueno, todas las cosas las hizo nuevas. Esos términos totalitarios diciendo ninguna, y ahora está diciendo acá, todas son hechas nuevas. Son términos que nos dicen la magnificencia de nuestro Dios, lo grande de su obra, lo completa que es su obra. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y mi hermano, algo que podemos mirar es que el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nuestra vida. ¿Se acuerdan que cuando cantamos en la iglesia esa maravillosa alabanza que habla del glorioso intercambio? ¿Qué intercambio tan maravilloso hizo el Señor con nosotros? Le dimos nuestro pecado por el que murió en la cruz y Él nos dio toda su santidad y su justicia. ¡Qué glorioso intercambio! ¿Acaso si usted está en la calle y
y solo tiene unas monedas y alguien le dice, te voy a cambiar esas monedas por este fajo de billetes, ¿usted pensaría dos veces en decir sí? De seguro no, de seguro lo hace, porque usted dice, ¿en serio? Parece que esto no estuviera pasando. ¿Quién se va a interesar por unas monedas que no tienen ningún valor, que no puedo comprar nada? Y, 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 y darme un fajo de billetes con el que puedo comprarlo todo, lo que yo quiera en este momento, pues usted no pensaría en decir, sí, por favor, cambiemos. ¿Usted se imagina ese glorioso intercambio de Cristo dándonos, imputándonos su santidad, imputándonos su justicia? ¿Y qué le dimos? ¿Algo valioso? No, nuestro pecado, el cual Él clavó en la cruz. Y el Espíritu Santo, hecha esa obra, aplicó su obra en nuestra vida. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras, Él nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, pero la carne para nada aprovecha. Para nada. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que la ley no pudo hacer? Bueno, salvarnos. Salvarnos. La ley nos reveló nuestro pecado, lo sucio que somos. Es como un espejo. Tú te puedes mirar delante del espejo. El espejo te dice lo sucio que tú estás, pero el espejo no te va a limpiar. Eso hizo la ley. Nos mostró lo sucios que estábamos, los pecadores que somos, pero no nos podía salvar. Ahí fue donde Dios vino. Hizo lo que la ley no podía hacer. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hebreos 10:14 nos dice también, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que apliquemos esto que hasta ahora hemos visto. El creyente ya no vive bajo amenaza de condenación. Ya no vive. Nuestra obediencia nace de la gratitud, no del miedo. Y la seguridad del cristiano descansa en Cristo, no en su rendimiento espiritual, no en los ayunos que haces, no en las oraciones que haces. Está mal que hagas ayuno y oración. Bueno, no, son medios de gracia, pero no descanses allí. Descansa en Cristo, que la obra que Él hizo fue perfecta en la cruz. Así que las aplicaciones específicas, bueno, para los hombres, recuerden que su identidad no está en sus fallas pasadas, sino en Cristo Jesús. A las mujeres, la gracia de Dios es mayor que cualquier culpa que ustedes puedan cargar. A los padres, eduquen a sus hijos desde la gracia, no desde la condenación constante. No pudimos. Dios te va a castigar por ello, Dios te va a castigar por ello. No, 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 porque decirle a un niño, Dios te va a castigar por ello, quiere decir, estás haciendo todo bien y por eso no te va a castigar, pero si haces algo mal te va a castigar. Hay que enseñarle al niño que sin Cristo y sin transformación en el corazón, nuestro final es sin Dios. Pero la gracia de Dios mandó a su Hijo. Por gracia Él vino. Se entregó en la cruz por nuestros pecados. A los jóvenes, tus errores no van a cancelar el amor de Dios si tú estás en Cristo Jesús. Aunque asegúrate de cada día estar amándole de tal manera que quieras vivir para Él. Y a la iglesia, una iglesia que entiende la gracia, es una iglesia que aprende a perdonar.
Otra cosa que quiero que hablemos es que existen dos mentalidades y dos direcciones de vida. Si vemos allí en el pasaje de Romanos 8, del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí notamos dos mentalidades, dos direcciones de vida. ¿Cuál es? Bueno, en la primera, pensar según la carne. Esa es una dirección. En Filipenses capítulo 3, versículo 19 dice, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que no solo piensan, o más bien, perdón, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quiénes son esos? Los que piensan según la carne. Su Dios es el vientre, su Dios es lo momentáneo, lo terrenal. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Se da cuenta? Pero hay otra manera de pensar. Pensar según el Espíritu. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pensar según el Espíritu. Salmo 119:36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Este mundo está corriendo detrás de la avaricia. Cada quien quiere encontrar ser empoderado, cada quien quiere encontrar un futuro próspero. Cada persona quiere sobresalir por encima de la otra. Pero no quieren vivir pensando en las cosas de arriba. Yo creo que la mayoría de las personas planean sus vidas como si Dios nunca fuera a venir, o como si nunca se fueran a enfrentar a una eternidad donde van a estar frente a frente a su Creador. La mente carnal produce muerte. Santiago 1:5 dice, entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ya lo sabemos. La paga del pecado es muerte. Pero la mente espiritual produce vida y paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En quién perseveras? ¿En quién piensas? ¿Quién es tu primer pensamiento en la mañana o cuál es el último pensamiento al acostarte? Si durante el día piensas en Dios, quieres agradarle, antes de decidir, estás diciendo, glorifica esto a Dios. Antes de hacer algo, estás diciendo, Señor, glorifica esto tu nombre. ¿Es esa tu motivación? ¿Es esa nuestra motivación? Bueno, la carne no puede agradar a Dios. Juan 15:5 dice, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Apliquemos estos puntos. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué determina la dirección de tu vida?
La dirección espiritual requiere disciplina y enfoque. A los hombres, cuiden su mente, sus pensamientos más secretos. A las mujeres, llenen sus mentes de verdad bíblica. A los padres, enseñen a sus hijos a amar la palabra. Hoy en día, cada día estamos viendo, los niños están siendo bombardeados por las redes sociales y el mundo se les ha abierto, se les volca, se les ofrece, los seduce, les muestra caminos, les dice. Ya hoy usted puede ver por la pantalla de un celular las 7 maravillas del mundo. Anteriormente usted no se afligía porque no conocía otro país, porque ni sabía que él lo iba a... Eso era un mundo desconocido. Ahora, detrás de las pantallas, las personas dicen, yo quiero estar allí, yo quiero viajar. Si yo no estoy ahí a tal tiempo, a tal edad, entonces no, mi vida no vale nada. Nuestros hijos están siendo bombardeados. Pero pregunto, ¿les estamos enseñando la escritura? Enseñen, padres, enseñemos las escrituras a nuestros hijos. Jóvenes, ¿los hábitos digitales modelan tu corazón o es la palabra de Dios? Y a la iglesia, tenemos que estudiar la escritura, estar inmersos en ella, para que nuestro discipulado transforme nuestra mente. Por último, la presencia real del Espíritu en el creyente. Vamos, Romanos 8 del 9 al 11. Romanos 8 del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí vemos la presencia real del Espíritu en el creyente. El Espíritu habita en cada creyente. Es imposible que el Espíritu Santo no esté en un corazón que ha sido regenerado. De hecho, es regenerado un corazón o una vida porque tiene al Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro templo es templo del Espíritu, que vuestro cuerpo, perdón, lo leo nuevamente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Mi hermano, todo creyente posee el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero el cuerpo aún es mortal. Sí, claro, eso es una realidad inherente. Todos vamos a morir. Todos. Este cuerpo va a fallecer un día. Pero segunda de Corintios, mire lo que dice, 4:16. Segunda de Corintios 4:16. O segunda a los Corintios 4:16. Aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mi hermano, el Espíritu produce vida y produce vida ahora. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo tenemos en nuestra iglesia como un estandarte.
para recordarnos cada día que ese es el fruto del Espíritu, al cual debemos revisar en nuestra vida. Ahora, el Espíritu garantiza la resurrección futura. Juan 11:25 dice: yo soy, dijo Cristo, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosa realidad, qué hermosa esperanza. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál? Este imperfecto cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuál? De Cristo. Para concluir este mensaje, amados, Romanos 8 comienza diciéndonos: no hay ninguna condenación. Y termina diciendo que tampoco hay ninguna separación. No hay condenación alguna. Y al final termina diciendo: no hay separación alguna de Cristo. No solo no estamos condenados, sino que nadie nos podrá separar de su amor. Nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos podrá separar de su amor. El creyente lucha, evidentemente sí, pero lucha desde la aceptación de Dios, no para ganarla. Está luchando habiendo sido aceptado por Dios, no para ganar su aceptación. La sentencia fue cancelada. El Espíritu ahora habita en nosotros y la vida nueva ya comenzó. Tú no vas a tener vida nueva, tú ya tienes una vida nueva. Ya comenzó. Y vamos a glorificar su nombre y a gozarnos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Colóquese en pie, oremos. Amantísimo Dios, Señor de gracia, Dios de verdad, Dios bueno. Gracias por el veredicto glorioso que has pronunciado sobre tu pueblo en Cristo Jesús. Gracias porque cuando nuestra conciencia nos acusa, tu palabra nos recuerda que la condenación fue quitada en la cruz. Enséñanos a caminar en el Espíritu, a pensar en las cosas de arriba y a vivir como hijos redimidos. Fortalece, Señor, a cada hombre y mujer, a cada padre, a cada hijo, a cada niño, a cada joven de la iglesia, y haznos una comunidad que refleje la libertad santa del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.